Hola, ¿qué tal? Hola, Alejandra, Franco, Jocelyn, José Antonio, Julio César, María Fernanda, ¿qué tal estáis? ¿Se me escucha? ¿Se me ve bien? Pregunto. ¿Se me ve bien? ¿Se me ve bien? Sí, ¿se me escucha? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a iniciar una presentación que me parece bastante interesante, aunque es una videoconferencia adicional, realmente, ¿no? Pero bueno, antes de empezar, a mí me gustaría citar un poco en qué punto estamos, ¿no? Hoy estamos a día 2. Os he lanzado una fe de ratas, he cometido un error. Pensaba que hoy era el último día del test, el tercer test, y no era así. Es mañana, con lo cual rectificado está. Hasta el 3 del 7. Horario CEST España. ¿De acuerdo? Luego otra cuestión importante, ya os iré avisando, pero la próxima videoconferencia será el viernes, el día 4, a las 20 horas CEST España también, en la cual haremos un poquito de reminder de lo que sería la parte del curso que hemos ido desarrollando. Y bueno, presentaré un caso de role-playing sobre técnicas de detección de Harvard y también al mismo tiempo explicaré un poco el caso grupal. El caso grupal está abierto, tiene entrega desde el 4 hasta el 7, bueno, hasta el 7 de julio está abierto, horario CEST España, el último día de la asignatura. Y bueno, a mí me gustaría explicarlo tranquilamente para que tengáis una mejor solución, realmente. Por ello, me gustaría entrar en ello. Entrar en ello el día 4, con lo cual haremos un pequeño caso de técnicas en de Harvard y luego explicaré lo que sería el caso grupal realmente. Muy bien. Muy bien, empezamos con un caso que no se suele explicar en la parte de compras, se suele explicar en las partes integrales, pero claro, cada vez es más nuevo, ¿no? Y, de hecho, empecé a explicarlo a partir de este año 2025, porque es un caso del 2024. El caso es del año pasado, Control Tower, en una empresa dedicada a lo que es la parte del chocolate, ¿no? Principalmente, Ferrero Rocher. Es un caso en el cual, bueno, tenemos la integración de varias empresas como Nutella, Ferrero y todo ello. Y es un caso de implantación de la torre de control, la Control Tower, como en este momento estoy apuntando en este momento. De hecho, vamos a enfocar lo que sería la Control Tower en la parte de stocks, en la parte de control de stock. Y más concretamente en la parte de stock de producto terminado. Ya os comenté de que en su momento podíamos extrapolar las expresiones del stock de seguridad hacia lo que era producto acabado, teniendo en cuenta lo que era el lead time, que se componía de compras, comprobación interna, tiempo de producción, si hay producción, evidentemente, tiempo de distribución y tiempo de entrega al cliente realmente. Por lo tanto, este lead time nos quedaba bastante alargado a nivel en el tiempo. Muy bien, vamos a centrar este tema porque vamos a introducir algunos conceptos que son importantes en los cuales vamos a distinguir la utilización de herramientas de inteligencia artificial en la Control Tower y para qué va a servir la Control Tower, evidentemente. Vamos a introducir herramientas de Industria 4.0. Industria 4.0. Por ello, la focalización de esta presentación en el entorno de lo que es esta asignatura se concentra en lo que sería la parte de control de stock y control de stock de producto terminado en la red de distribución realmente. Vamos a ello. Bueno, un poco el título ya lo comenta, ¿no? Implementación de una Control Tower en Ferrero España. Este fue objeto de un trabajo final de máster que se expandió en una consultoría relativa en la cual, bueno, vamos a ver un poco la agenda. La agenda, entraremos un poquito hablando de lo que sería la empresa Ferrero, la compañía, objetivos de la visión, valores, luego un tema más interesante quizá para vosotros en lo que sería la parte del curso y más en la parte de supply chain, porque la Control Tower engloba todas las funciones de la supply chain realmente. El proyecto de implantación de una Control Tower con un gemelo digital, Digital Twin. Aquí está el concepto que os comentaba que vamos a introducir la industria 4.0 y vamos a irnos de una Control Tower simplemente tipo reactivo, es decir, control de errores y control de errores, medida de KPIs en tiempo real y rectificaciones a una Control Tower que además posibilite entornos de simulación en los cuales nos permita
de alguna manera sensorizando en tiempo real con Internet of Things, el gemelo digital, con la supply chain nos permita mejorarla a nivel de lo que sería la parte de resultados, la parte de KPIs, sin tener que afectar al sistema físico. Por lo tanto, es un tema bastante disruptivo. Vamos a ello, vamos a pasar muy rápidamente por el tema de Ferrero, cuyas cuestiones más importantes es la elaboración de productos con respeto por la gente en el planeta. Lo estoy leyendo porque no quiero contaminarlo con algún comentario mío y todo ello, ¿no? Luego alimentar y aportar alegría y sorpresa. Estamos dentro de lo que serían las partes más importantes de misión, de visión, de lo que sería el propósito de la empresa realmente. Luego la calidad y la innovación para satisfacer a los consumidores. Una empresa que fue fundada en Suiza hace tiempo en lo que sería la parte de la pastelería, todo ello. Ha integrado marcas muy importantes. Pero bueno, vamos a ver un viejo amigo, vamos a ver un poco el contexto. Vamos a entrar en la complejidad del portafolio en España. Atención, estamos hablando del portafolio de ventas, ¿eh? Estamos en ventas. ¿De acuerdo? Ventas. El 84% del portafolio de ventas es continuativo, aunque tiene, bueno, estacionalidad, volatilidad en el mercado. Esto os va a sonar bastante a la asignatura previa que dices de Demand Planning realmente. El 16% es muy complejo, manipulados, productos exclusivos, productos ya mucho menos frecuentes en lo que es el portfolio. Pero lo que me gustaría comentar, y así aprovecho para hacer un pequeño reminder de lo que vimos realmente. Aquí tenemos una gráfica muy interesante a nivel de supply chain, a nivel de la parte de ventas. También se puede aplicar a la parte de compras, evidentemente. Aquí tenemos las ventas, sales, en el eje vertical. Aquí productos A, donde se vende más. Luego B, se vende menos. Regla de Pareto, simplemente aplicada. Y luego tenemos el tema del riesgo. El tema del riesgo va sobre lo que es el eje horizontal X, Y, Z, que está relacionado con el incremento del coeficiente de variación. Acordaos que el coeficiente de variación lo definimos como, bueno, aquel que marcaba un poquito el umbral de utilizar el estado de seguridad con la desviación estándar, cuando era inferior al 30%, y luego cuando era superior al 30%, pues teníamos que utilizar el tema del MAPE, ese KPI tan importante que definimos en la pasada videoconferencia. Pues bien, el CV estamos en lo mismo, ¿no? Pero en este caso, en el caso de Ferrero, tenemos un 56% del portafolio como Y o Z, con valores de CV superiores al 30%, en media mayores al 50% realmente. Por lo tanto, claro, tenemos una demanda bastante complicada de modelar, de gestionar realmente por aquí. Por lo tanto, esto afecta a lo que sería la red de distribución, en la cual ya definimos, o ya comenté en la pasada videoconferencia, que en este caso, como en el caso de Globo también, tiene el efecto acordeón, es decir, se maneja por pooling y postponement a nivel de lo que sería la parte de ventas, es decir, la agregación de muchas demandas independientes provoca una demanda dependiente. En este caso, agregación de demandas de países diferentes, puntos de venta distintos y todo ello. Fijaos que el 40% de los productos A es un Y o Z. Es decir, en A, productos de alta venta, tenemos que el 40% es Y o la Z. Por lo tanto, estamos en un tema de impactar profundamente en los KPIs. Por ejemplo, el Forecast Accuracy, el cual domináis bastante. Estoy seguro, ¿no? Muy bien, una gráfica muy interesante sobre Ferrero en el punto de partida, punto de contexto. Es la gráfica de lo que es la parte de ventas, la gráfica azul, la parte de ventas, esa gráfica que sigue, lo que estoy apuntando en este momento, lo podéis ampliar, de hecho. Y luego la gráfica de producción, vamos a intentar anticiparnos en lo que sería la parte de septiembre hasta diciembre, luego enero hasta abril, luego aquí vamos por fases. Estamos hablando de una demanda bastante estacional que se concentra en los meses finales del año realmente y luego se dispara otra vez en lo que sería los meses de verano aquí, con productos como Nutella y todo esto. Bueno, el 21% del portafolio es puramente estacional, Navidad, Pascua, verano, Halloween, por aquí,
Las categorías son muy diversas realmente y la verdad es que tenemos elementos con alta sensibilidad, porque tenemos elementos con frío negativo, helados, bombones y todo ello, y por lo tanto tenemos productos con una alta sensibilidad en lo que sería la obsolescencia realmente. Bien, a nivel de red de distribución, ya que hablaba antes de lo que sería la red acordeón, compuesta por pooling y postponement, es una red que tiene una parte inbound, una parte de entrada, desde 8 plantas de fabricación, con 97.000 paletas de aquí y con ocupaciones de camiones, factor de carga del 94% aproximadamente. Luego tenemos la parte outbound, la parte ya de salida, basada en 3 almacenes, pero concentrada en 2. El almacén de Seseña en Madrid, que sería por aquí. Aquí es un poco la sensibilidad en lo que es la parte de demand planning, con lo que es la red acordeón, y también el almacén de Masquefa, en la provincia de Barcelona, realmente por aquí, los 2 almacenes más importantes. Bueno, luego ampliáis los datos, lo tenéis en la parte de webinars, simplemente. Por lo tanto, el forecasting semanal es una parte clave realmente. Esto solo se puede conseguir mediante aquello que os expliqué del el caso Rosman, el Machine Learning, aplicado a lo que sería la parte del algoritmo XGBoosting que comentasteis en el debate realmente. Es posible obtener un forecasting de una semana hacia otra con XGBoosting y otros algoritmos más, como veremos a continuación. Por lo tanto, tenemos una supply chain en la cual, a nivel de flujo de productos e información, en Ferrero tenemos lo que sería la parte del foco. El foco se refiere a lo que vamos a controlar. ¿Qué vamos a controlar a nivel de la parte de la control tower? ¿Qué vamos a controlar? La red de distribución. Estamos tercerizando en outsourcing un three-party logistics en la parte de distribución. También vamos a controlar la parte de marketing, la parte de demand planning, evidentemente, supply planning, la parte comercial. Es decir, vamos a concentrar los esfuerzos. Esta fue la primera fase, evidentemente, en el año 2024, en el mes de octubre, si recuerdo mal, cuando se presentó el proyecto, hace poco tiempo, realmente, ¿no? Luego quitamos del foco, lo vamos a dejar en una segunda fase, el tema de la parte de las compras, el tema del MRP y todo ello. Por lo tanto, nos vamos a concentrar, y también, evidentemente, la parte de producción, en lo que sería el control de stocks, en lo que es la red de distribución. Un tema que está dentro de la asignatura realmente, porque tiene básicamente esquemas similares a nivel de cálculo. Por lo tanto, nos vamos a concentrar aquí. Bien, vamos a seguir. Vamos a ver un poco una matriz muy interesante en la cual analizamos la matriz de Mendelov en Ferrero, realmente una matriz que lo que vamos a implantar a nivel de gran proyecto en la empresa lo vamos a relacionar con el interés de los stakeholders en este proyecto versus el poder que tienen realmente. Y la verdad es que, claro, aquí determinamos su implicación, el poder, el beneficio por stakeholder y lo que queremos implantar. Aquí estaba un poco la gráfica de poder y de interés aquí también, todo ello. Pero vamos a ver, una preguntita que os hago para que lo penséis de forma individual durante 5 minutos escasos, ¿no? ¿Por qué el departamento de marketing de Ferrero era el que tenía menos interés en implantar la Control Tower? ¿Por qué el departamento de marketing de Ferrero era el que tenía el menor interés realmente? Y tenía bastante poder. Bueno, no 5 minutos, simplemente 3. Os dejo un momento y lo pensáis. Es un tema bastante curioso, ¿eh? Y que se repite en bastantes empresas. En 3 minutos. Os dejo un momento.
Hola, ¿qué tal? Bueno, veo la respuesta de Franco. Quizás se debe a que la pérdida por parte del departamento de marketing de la autonomía en la toma de decisiones. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Fantástico. Bueno, la verdad es que Franco ha estado bastante acertado realmente porque, claro, cuando estamos hablando de un tema de implantación de la Control Tower de tipo reactivo, simplemente para medir en tiempo real y corregir desviaciones, estamos hablando de algo de mejora y todo ello, evidentemente. Pero cuando entramos en un tema de simulación, mediante conexión en tiempo real en toda la supply chain y en particular en la parte de los clientes, la parte del demand planning, claro, aquí las simulaciones provocan entornos de segmentación, entornos de posicionamiento en el mercado que sugiere la propia inteligencia artificial. Y de hecho la parte de segmentación de clientes y la parte de posicionamiento es un coto privado de, me entenderán, de la parte de marketing. Con lo cual es bastante frecuente que los departamentos de marketing, si no están bien informados de lo que va a ser la Control Tower realmente, a qué se va a extender, se opongan porque parece que pierden una parcela de poder realmente, una parcela que efectivamente en Ferrero pues la perdieron, realmente, hay que decirlo así. Muy bien, vamos a irnos a lo que serían algunas cuestiones más, los objetivos planteados en este proyecto, en el cual queríamos un on time in full, ¿se acuerdan, no? On time in full, entrega en tiempo, cantidad y la calidad, superior al 95%, ¿no? Una prevención, una reactividad en lo que sería la parte de control de stocks. Evidentemente, el objetivo fundamental de la Control Tower, igual que el Demand Planning, es satisfacer al cliente en el entorno de los KPIs que hemos acordado con los clientes, manteniendo el stock el mínimo posible en toda la cadena de suministro, manteniendo el efecto látigo al mínimo posible realmente. Esa es la parte reactiva, ¿eh? Cuidado. Parte reactiva. Otra cuestión que es también importante es el tema, bueno, el tema de incrementar. El forecast seguro ser un 10%, el RMSP subirlo un 6,8% aproximadamente, el MAPE subirlo un 7,2%, es equivalente. ¿Eh? Luego la reducción, restricciones y todo ello, y la mayor eficiencia logística que tenemos aquí. Y claro, aquí lo que buscamos realmente es una supply chain que aporte valor añadido al cliente realmente, especialmente a los clientes. Vámonos con lo que sería, que es una Control Tower y que es el gemelo digital realmente. Fijaos que desde lo que son los elementos clásicos de lo que sería tradicionales, de lo que sería la parte de supply chain, por ejemplo, el tema de los ERPs que miden pasado y presente, el tema de los sistemas de gestión de almacenes, SGAs, WMS, Warehouse Management System. Luego tenemos un tema que es realmente empezar a pensar en que tenemos que conectar, sensorizar la supply chain, al menos los puntos más importantes, entre Internet of Things, y aplicando herramientas de lo que sería la parte neuronal, la parte de inteligencia artificial, conseguir lo que es un control que puede ir en dos fases, en dos fases. Bueno, la primera cuestión que hicimos en el proyecto fue realmente preguntarnos hasta dónde queríamos llegar en Ferrero realmente, ¿no? Y inicialmente la idea era quedarse simplemente en un modelo predictivo desde un modelo descriptivo, modelo actual, modelo descriptivo en el cual, bueno, en el cual de alguna manera lo que se hacía era la medida, el Sales Operation Planning y la medida de los KPIs y todo ello. Pero entramos en lo que sería un modelo predictivo en el cual ya entramos en la Control Tower que permitía realmente reaccionar. Es decir, la parte predictiva te permitía reaccionar de forma anticipada, no solo de forma de margen de contingencia, de forma de contingencia una vez ya se producía la interrupción, sino de forma anticipada mediante algún tipo de síntomas y medición de indicadores realmente en su evolución, ¿no? Pero quisimos ir un punto más. Quisimos ir hacia un punto desde un modelo predictivo, un modelo prescriptivo. Prescripción significa que realmente yo sensorizo la supply chain, ya lo tenía antes aquí, pero en cambio genero un modelo virtual, que me permite elaborar simulaciones completas para mejorar el sistema completo sin afectarlo.
sin afectarlo. Entonces, el fundamento del gemelo digital que pertenece a la industria 4.0, la industria que de alguna manera ha generado blockchain, ha generado aproximaciones como realidad aumentada, realidad virtual, robótica, cobótica, en fin, un montón de cuestiones importantísimas. Y lo que son los sistemas ciberfísicos. De hecho, creo que en la primera presentación que tuvimos el webinar 1, ya hablé de que la última supply chain, la que tenemos, es la Cyber Physical Supply Chain, aquella que introduce procesos elaborados en lo que sería la parte de inteligencia artificial dentro de lo que es la cadena de suministro realmente. Yendo más al detalle, fijaos que en la actualidad, en Ferrero, un poco lo que sería el ASIS, estado actual, ¿no? Un poco el ASIS, ¿no? Se tenía una visibilidad funcional de funcionamiento, bueno, de la supply chain end-to-end. Se decía que se tenía, yo lo dudaba realmente. Se tenía un reporting, una parte de analytics, de datos, se hizo ejercicios de optimización, control de riesgo y qué pasa si estresamos la supply chain en grow, en crecimiento del business y toda esa historia de aquí. Pero bueno, esto nos fuimos desde lo que sería un modelo descriptivo, un modelo totalmente predictivo, en el cual teníamos una visibilidad end-to-end total en la control tower de la supply chain. Esto nos permitía elaborar la parte de dashboards, la parte de tableros de control de la táctica, para de alguna manera optimizar los parámetros sincronizados y querer realmente bajar el efecto látigo aquí, con alarmas tempranas, bajo sospechas o comportamientos erráticos realmente, antes de que se produzca el error que tenemos aquí. Y luego respuestas a tendencias y cambios de demanda de los clientes. Fijaos que esto de aquí, esta parte ya irrumpía en lo que sería, o de alguna manera entraba dentro del campo de acción de marketing realmente, pero lo más disruptivo estaba por llegar en la fase 2, en la cual ya pasamos de un modelo predictivo a un modelo prescriptivo, basándonos en lo que sería un ecosistema con gemelo digital, muy enfocado a lo que sería la parte de simulación de casuísticas, de casos, para ver un poco cómo realmente mejorar la cadena de suministro, plan de medios, retrasos de transporte, over forecasting, under forecasting, qué pasaba realmente. ¿Qué ocurre en el lanzamiento de nuevos productos al mercado? Aquí también invadíamos el esquema de marketing, realmente cómo afectaban a los clientes, cómo realmente recogíamos información en tiempo real de las redes sociales a nivel de qué posicionamiento era el que se percibía por parte del cliente realmente. Fijaos que hoy en día en marketing la percepción es sumamente importante, evidentemente la del cliente. Aquí. Y luego herramientas de integración de la supply chain para el control en tiempo real. Por ello, claro, marketing se dio cuenta un poco de lo que le llegaba realmente. Vamos a lo que sería la parte de funciones de una control tower con gemelo digital. Tenemos 4 grandes bloques de funciones. El bloque de la sensorización, Internet of Things, para predecir. Aquí estaba el estado actual antes de tener lo que serían nuestras implementaciones. Y aquí el estado deseado, el to be, ese salto de innovación realmente. Por lo tanto, aquí podíamos ya predecir con mayor precisión qué iba a pasar en los almacenes y transportes en la red de distribución para el control de stocks y además en tiempo real. Luego la visualización, es decir, cómo prevenir, cómo evolucionará en los siguientes días gracias al forecasting de la IA. Es decir, forecasting de una semana hacia otra. Luego ya entramos en lo que es la parte del gemelo digital, análisis y simulación de diferentes escenarios con variables para intentar mejorar la supply chain y en función de ello actuar de manera premia y crear sistemas de alarmas de forma temprana completamente. Esto permitía una innovación completa en lo que era la cadena de suministro realmente. Bien, vámonos a lo que sería etapas en el diseño y desarrollo de una control tower. Hasta aquí, ¿se me va entendiendo? ¿Me voy explicando? Hasta ese punto, ¿eh? Hablo. Aprovecho para... ¿Me voy explicando? Bueno. Muy bien, fantástico. Pues vámonos un poco al detalle, porque esto han sido un poco los objetivos, ¿no? Aquello que queríamos realmente, ¿no? Los requisitos fueron cruzados con empresas tan importantes en consultoría como Price, WaterhouseCoopers, Deloitte. Aquí utilizamos un gemelo digital, el Amazon TwinMaker.
en AWS, Amazon Twin Maker, realmente para el control. Aquí también utilizamos sensorización IoT de Amazon, realmente por aquí. Bueno, y luego partíamos de un RP, pero queríamos crear una torre de control realmente, una control tower completamente que integrase los datos completos de todas las empresas afectadas por la control tower. Es decir, que esta parte fue la que más nos llevó a dedicar tiempo, ¿no? Porque claro, hoy en día tú tienes herramientas informáticas de IT avanzadas, en IA, como, o Industria 4.0, pero si no tienes la parte de datos correctos o consistentes o coherentes, todo va hacia un fracaso. Por lo tanto, esa integración de datos, el Master de Data Cleansing, fue un tema, atención, cleansing, depuración, to cleanse, no to clean, to cleanse. Depuración con Nutella, Ferrero Rocher, Kinder, Moncherie, etcétera, un montón realmente de datos que integramos en su momento para esa colaboración, esa entrada de los datos y esa evaluación continua que teníamos en la parte de datos que, bueno, la que estaba por aquí. Obviamente, en cada proyecto, este titulado Control Tower con el gemelo digital, el Digital Twin, teníamos un programa y un plan de ejecución. El plan de ejecución ya casi se cumplió porque estuvimos 16 meses. El plan terminaba en el mes 15, como estoy apuntando aquí, pero al final de todo tuvimos un retraso de un mes simplemente. Teníamos 3 meses para análisis y planificación del diseño de la Control Tower, con un 10% de esfuerzo realmente, esfuerzo económico, luego lo veremos, ¿eh? Aquí es un poco la primera fase, la PT1, sí, del proyecto, realmente, con la recolección, análisis de datos iniciales, en inbound, outbound, logística, on time and full, el nivel de stocks y capacidades en los almacenes, realmente. Luego la definición de los KPIs. Aquí nuevamente utilizamos el RMSP, aquel que introduje en la pasada videoconferencia. Luego los riesgos, riesgos que entraban dentro de lo que serían riesgos de cliente, riesgos de proveedor, riesgos de mercado, riesgos geopolíticos y riesgos de ciberseguridad. Temas importantes, ¿eh? Atención, también tenemos riesgos de la calidad de datos y su coherencia, pero aquí tuvimos la necesidad de que una control tower no puede ser ajena a la ciberseguridad, ni mucho menos. Creamos un entorno de firewalls y también de un comportamiento, unos aplicativos que no voy a entrar en ellos, aunque me encantaría, de Cortex, de la empresa norteamericana, en la cual maneja la IA para prevenir comportamientos extraños de accesos de externos hacia lo que es la red, la control tower, ¿no? Por lo tanto, utiliza el comparador de comportamientos. Cuando detecta un comportamiento extraño, automáticamente lanza la alarma de que puede ser un hacker, realmente por aquí. Son cuestiones importantes. Luego entramos en la fase que mayor consumo tiene. PT2 y PT3, el diseño de la solución tecnológica y la implementación tecnológica de la Control Tower. Atención, esto llegamos al mes 11, que no fue así, llegamos al mes 12. Arrastramos a partir de aquí ya lo que sería la parte de un mes de retraso y todo ello, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que queríamos en la fase 2? Definición, requerimientos, arquitectura tecnológica y el diseño de los tableros de control, los dashboards, algoritmos de simulación para lo que es la parte del gemelo digital realmente. Luego ya la implementación tecnológica de la Control Tower con la configuración y el prototipo. Y luego, evidentemente, ya entramos en lo que serían las fases posteriores de pruebas y validación, la fase 4. Luego la capacitación de equipos y gestión del cambio. Es importante porque en la empresa esto originó un tema de cambio profundo a nivel de qué nuevas políticas, qué nuevos procesos vamos a seguir realmente. También se tuvo una profunda capacitación de los equipos. Luego el despliegue, el control continuo y la evaluación y cierre del proyecto. Esto no nos llevó a un proyecto de 16 meses, un mes de retraso, lo cual yo considero que es un récord. Porque un proyecto de esta magnitud en el cual está sacudiendo completamente a la organización, que realmente no fue un proyecto, fue un programa, un conjunto de proyectos, cuyo gestor del programa, el director del programa, fue realmente el director de Supply Chain de Ferrero, el área afectada por los cambios, realmente. Luego integró en su equipo a personas de IT, personas de calidad, a personas de la parte de compras, a personas de la parte de
ventas, marketing, en fin, un montón, hasta incluso recursos humanos, evidentemente, porque teníamos que capacitar a las personas, teníamos que provocarlo, lo que sería un smoothing, una suavización del cambio cultural que estábamos provocando en esta irrupción, esta innovación totalmente disruptiva. Como toda la vida, el aspecto económico es fundamental, porque al final de todo el financiero te va a decir, sí, su proyecto de supply chain es muy bonito, me parece muy interesante, pero claro, esto a mí, ¿qué me comporta? Por lo tanto, evidentemente, si ustedes harán el trabajo final de máster, que piense que tendrán que demostrar con números que su trabajo tiene una rentabilidad y tiene una mejora a nivel de ahorros y todo ello. Aquí está un poco el detalle de la parte, lo pueden ampliar, ¿no? Pero vamos a ir paso a paso. PT1, simplemente 50.000 euros, pero lo que consumía más. El PT2, diseño de la solución de Control Tower, la implementación tecnológica del Amazon Twin Maker. Esto sumaba 300.000 euros más 280.000 euros, solamente 580.000 euros. Luego ya partidas menores, como pruebas y validación, capacitación, despliegue y evaluación y cierre del proyecto. Hicimos un pequeño análisis de sensibilidad, en el cual, a nivel de cash out, hablo de cash out, no hablo de costes ni de inversiones porque es un mixto. Yo cuando compro licencias es una inversión, cuando instalo es una inversión, pero cuando las mantengo es una parte de coste. Por lo tanto, hablamos de salida de la caja. 760.000 euros en un rango de sensibilidad entre un menos 10% hasta un más 25%. Porque siempre hay en un plan de negocio un tema de qué te va a costar al final. Esto fue la partida presupuestaria, pero no teníamos la certeza de que se cumpliría por parte del proveedor. Por lo tanto, fuimos arriba, desde 684.000 euros hasta 950.000 euros. Bueno, aquí tenéis un poco el breakout de lo que sería la parte de distribución de las partidas. Como veis, las partidas 2, la 3 son las que consumen más. Prácticamente consumen lo que sería un 72% de todo el presupuesto que elaboramos en su momento. Pero claro, esto es la parte de salida de la caja. Pero en esto, a nivel de alcance del proyecto, ¿qué hicimos? Integramos los datos en la Control Tower, generamos un forecasting semanal de una semana hacia la otra en IA, lo cual nos permitía realmente bajar el efecto látigo en un prácticamente 11%. Realmente lo bajamos de una parte inicial que era un 18-19% en productos A hasta un 11% realmente. Luego el funcionamiento de alarmas en lo que es la parte preventiva. Luego la integración de consumos y competencias, los KPIs y acciones correctivas de mejora continua con las simulaciones mediante el famoso gemelo digital de Industria 4.0. Bien, al final de todo, el tema que manda es el tema económico realmente a nivel de evaluación del proyecto. Proyectos en los cuales tuvimos beneficios cualitativos, como era la optimización de procesos, colaboración y la comunicación, la información, alertas y alternativas, mejor de la reacción y también simulaciones, evidentemente, para mejorar lo que era la cadena de suministro realmente. Pero bueno, el financiero nos pedía medición. Beneficios cuantitativos, en lo cual elaboramos la magnífica fórmula del ROI, Return on Investment, beneficio neto, menos inversión inicial, lo cual era prácticamente un beneficio que era un 2,2 millones de euros, ahora intentaré explicarlo, con una inversión inicial de 760.000 euros, lo cual daba un ROI del 189%. Bueno, el ROI estaba en un rango entre el 131% y el 221% en análisis de sensibilidad. Pero este 2,2 millones de euros anual, ¿de dónde sale? Pues sale de 3 mejoras importantes, debidas y producidas por el entorno de la Control Tower. No solo por el tema reactivo, sino por el tema de simulaciones, el tema de mejoras, en lo que sería la sensorización y Internet of Things y lo que sería la parte del gemelo digital realmente, con las simulaciones y mejora de la supply chain. Mejoramos el forecast accuracy en un 10%. Mejoramos en un 7% el MAPE y en un 6,2% el RMSP, lo cual llevó a una mejora económica a nivel de gestión de stocks realmente importantes de 1,5 millones de euros al año, realmente. Y
fuimos hacia abajo, fuimos muy prudentes en esta estimación. Realmente, al final de todo, se demostró al año siguiente, que es este año, el 2025, que Ferrero estima un valor estimado de mejora en lo que sería o sea, como consecuencia de la mejora del demand planning, de la extensión, está una mejora de prácticamente 1,8 millones de euros. O sea, por encima de lo que estimamos en su momento. On time in full, mejora de la entrega al cliente realmente y evitar roturas, 200.000 euros. Luego el tema de llevar obsoletos. Es decir, luego lo que se llama en supply chain, bueno, supply chain no, en finanzas, write-off. ¿Qué es write-off? Llevar a pérdidas, aquello que entra en lo que sería la obsolescencia. Estamos hablando de productos de helados, hablamos de bombones y todo ello, por lo tanto, aquí tenemos un riesgo a nivel de demand, a nivel de distribución, un riesgo de distribución importante. Demand y distribución, concepto norteamericano, ¿de acuerdo? D&D, Demand and Distribution. Total del ahorro, bueno, 2,2 billones de euros. Evidentemente el break-even point, el retorno era inferior a un año aproximadamente, lo cual es brutal, brutal en lo que es la parte. A mí me gustaría que pensases en que realmente en una empresa del tamaño, del calibre de Ferrero, realmente con este beneficio que aporta la supply chain, solo, lo pongo entre comillas, solo le cuesta 760.000 euros. Una empresa de calibre importantísimo. Yo he visto en empresas de tipo PYME, más MequePy, más de medio tamaño, empresas con 150 empleados, realmente en los cuales la implantación de la Control Tower ha arrojado realmente beneficios muy rotundos con una serie de costes o de cash out que no son los que realmente pensáis. En Espinalé, por ejemplo, una empresa de productos de comida, de delicatessen, es una empresa de 150 empleados, una startup, una pyme, que bueno, es una empresa en la cual la implantación de la Control Tower con el Amazon Twin Maker, y no intento hacer propaganda del Twin Maker porque sé que el mejor es el sistema MES de Siemens, pero no es afordable porque el precio es muy alto realmente. Ha obtenido realmente una cuestión importante, ¿no? Esta es otra parte, el delay and disruption es otra parte. Hablamos de demand y hablamos de distribution aquí. Estamos en supply chain, ¿no? ¿Ok? Sí, aquí. Vale, no, lo comento porque, claro, el cash out en una empresa de tipo PYME, de 150 empleados, realmente no han sido los 760.000 euros. Una empresa que está facturando 22 millones de euros y le ha costado 83.000, con un beneficio anual de 110.000 euros por un tema de mejora del demand planning, mejora del stock y mejora de lo que sería el efecto látigo realmente. Por lo tanto, es un tema brutal, brutal a nivel de mejora importantísimo. Obviamente a nivel de conclusiones y consideraciones, estamos ante un proyecto de gran valor cualitativo, cuantitativo a nivel de mejora, ya lo he explicado hace un momento. Realmente alcanzamos el modelo prescriptivo con el gemelo digital, con la mejora continua, realmente para mejorar la competitividad de la empresa Ferrero. Claro, ¿esto qué provoca? Provoca que estas simulaciones no solo deriven en lo que sería una mejora de la supply chain inbound, la parte de compras, la parte de producción, sino también deriven en una mejora de la parte outbound de la supply chain, es decir, la parte de distribución y la parte de entrega a cliente. Y entrega a cliente es lo que molesta a los de marketing, realmente. Por lo tanto, es importante que cuando penséis en implantar una Control Tower, involucréis a las personas de marketing porque van a oponerse, porque se les va a comer el terreno realmente. Yo creo que no es un tema antagónico, es un tema de colaboración, es un tema de capacitación, es un tema de aportación de las ideas realmente. Otro tema muy importante es la innovación. Obviamente estamos ante un proyecto de innovación y la exploración de una tecnología 4.0, el gemelo digital realmente. Creo la primera implantación realmente que tuvo de éxito, año 2024 aquí, y espero que les haya gustado la presentación. ¿Tiene alguna pregunta? Poco disruptivo hoy. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Les ha gustado? ¿Les ha aportado? Es una videoconferencia adicional. Es un año, sí, sí, efectivamente. El break-even point es de prácticamente, estamos hablando de 7, 6, 4, 2, 8, 3 meses y medio aproximadamente. José Antonio, ¿ok? 3 meses y medio aproximadamente. Lo cual es brutal, brutal.
¿Qué es el break-even point? Bueno, el break-even point es el punto en el cual yo recupero el cash out con las mejoras. Es decir, si yo tengo una mejora de 2,2 millones de euros al año, la divido entre 12 meses y tengo un cash out, una salida de la caja entre inversiones y gastos de 760.000 euros, cuando en ese punto recupero los 760.000 euros. O sea, 3 meses y medio aproximadamente. ¿Ok? Muy bien. Break-even point. Cash out. Bueno, más preguntas. Ahora, insisto, nuevamente, la última videoconferencia la tendremos, bueno, la última no, porque seré su coordinador de TCM, con lo cual nos volvemos a ver otra vez y todo eso de aquí, no hay ningún problema, en mi equipo de tutores y todo ello. Y bueno, la videoconferencia final que tendremos, la que tenemos finalmente en esta asignatura de retos en compras, es la que tendremos este viernes, o sea, pasado mañana, a la misma hora de siempre, a las 20 horas de España, realmente, en la cual explicaremos un caso de rollout, un caso de 20-20-20, ya creo que os habéis familiarizado con este caso, el 20-20-20, en técnicas de negociación. Explicaré algo de 20 minutos, luego entraremos en un pequeño caso práctico y luego acabaré explicando el caso grupal, ¿vale? Por lo tanto, os ruego que no hagáis nada del caso grupal, no lo entreguéis, porque estará abierto hasta el 7 de julio y me gustaría explicároslo y daros una serie de pinceladas importantes, de aspectos importantes que voy a valorar porque es un caso realmente, es un caso de outsourcing en el cual valoraremos la parte de compras en outsourcing y valoraremos la parte de cómo compras negocia un contrato de outsourcing realmente. Un tema muy bueno, un tema muy bueno. Chicas, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Hoy es una videoconferencia adicional, hemos hecho un montón ya, ¿eh? No veo preguntas. Pues entonces, bueno, para aquellos que no hayan podido asistir, se está grabando, pueden descargarlo, ¿ok? Sí, sí, el plazo del test me equivoqué, he lanzado un reminder, ¿no? El test, el plazo es hasta mañana, el 3 de julio, pero horario España, ¿eh? ¿Ok? 23:59 de España, ¿vale? Con lo cual tenéis un día más. Que vaya muy bien, estamos en contacto y nos vemos este viernes a las 20 horas. Que vaya muy bien. Hasta el viernes a las 20 horas. No, no os lo perdáis. Que vaya muy bien. Bye.